Todos hemos escuchado alguna vez que cuando uno ya tiene un cierto dominio en algunos idiomas, los próximos idiomas nuevos que aprende, pues tiene una cierta facilidad, ¿no? Tiene conexiones que ya le permiten tener unos ciertos fundamentos para aprenderlo mucho más rápido. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, yo creo que también depende de muchas cosas, de la persona, del idioma en sí que estés aprendiendo. Hay idiomas que son muy complicados, pero sí que es verdad que yo creo que al haber aprendido un idioma ya tienes cierta base, ya has cogido el ritmo, ya sabes más o menos cómo aprendes tú ese idioma, que no cómo se estudia, sino cómo lo aprendes tú, cómo te entra mejor, si a lo mejor lo aprendes más rápido jugando a juegos, o lo haces mejor con una aplicación, o lo haces mejor viendo series. Una vez ya tienes tú una metodología y sabes qué es lo que te funciona, yo creo que al final sí que es más fácil aprender uno nuevo. Y también yo creo que yo, por ejemplo, yo estudié traducción de alemán después de haber aprendido en el instituto, bueno, y en la academia y demás, inglés y francés. Y bueno, primero fue inglés. Y al final la gente dice, no, es que el inglés y el alemán son parecidos, para nada. Yo desde mi experiencia, bueno, alguna palabra hay en común, pero la gramática del alemán es muy distinta, pero mucho. O sea, no tiene absolutamente nada que ver la gramática del alemán con la de la inglesa. La inglesa es mucho más sencilla y entonces a la hora de aprender el alemán te encuentras con nuevos retos, las declinaciones, por ejemplo, o la conjugación de los verbos, que es más parecida a lo que sería el español. Tienes que conjugar con todas las personas. Pero, pero al final sí que tiene cierta facilidad. O sea, tienes complicaciones porque te enfrentas a retos nuevos, pues eso, pues como las declinaciones, o si quieres estudiar chino o japonés, los caracteres. Siempre hay algo distinto en cada idioma, pero sí que es verdad que tú ya tienes tu metodología. Eso por una parte. Y por otra parte, hay estudios que demuestran que el cerebro, primero es que va ganando cierta agilidad cuando una persona estudia un idioma. Hay muchos estudios de lo beneficioso que es estudiar un idioma. Y además, cuando tú ya adquieres cierto nivel de un idioma, lo que hace es que cuando tú aprendes uno nuevo, lo pones en un sitio distinto. O sea, que no va acumulando todo en la misma parte del cerebro, sino como que va haciendo secciones. Entonces, eso está demostrado científicamente. O sea, que es que eso no es que lo diga yo, y no es que se ha visto que eso, que tú a lo mejor tienes ya un C1 del inglés, lo dominas, pues cuando aprendes un idioma nuevo no lo vas a mezclar con el inglés porque lo estás aprendiendo por otra parte. Sí que es verdad que, por ejemplo, si te pones a lo mejor a estudiar francés, al ser un idioma tan parecido al nuestro, al español, pues lo vas a mezclar, pero porque te va a ir a lo fácil. No por otra cosa, sino porque te va a ir a lo fácil, a lo que a ti te suena. Entonces, pues vas a intentar españolizarlo todo. Pero yo creo que sí, que la clave está en conocerte a ti, conocer cómo aprendes y conocer y saber qué es lo que te sirve. Porque no todos aprendemos de la misma forma. A lo mejor yo puedo aprender muchísimo viendo una serie de televisión o una película porque se me queda, y hay gente que viendo una película pues se queda igual que estaba. Y lo que le sirve es aprender gramática y vocabulario o leer mucho. Leer también sirve a mucha gente. Y yo creo que al final es eso, encontrar qué te sirve a ti para, para aplicarlo al aprendizaje de otro idioma. Vale, interesante. Al final es como que has recorrido ese proceso para un idioma, por tanto, cuando tengas que repetirlo ya has aprendido sobre él, ¿no? Claro, que no es al final que, bueno, como ya aprendí un idioma, pues el otro va a ser mucho más fácil. Va a ser más fácil, no porque sea otro idioma, sino porque tú sabes cómo aprendes, tú te conoces a ti, creo yo. Ujú, ujú. Es interesante porque siempre se dice que cuando uno aprende relaciona con lo que ya sabe, ¿no? Por eso al final los conocimientos previos son tan importantes y determinan la velocidad con la que aprendemos. En este sentido, cuanto más conocimientos previos o más idiomas domines, pues vas a tener más aspectos con los que relacionarlo, ¿no? Qué interesante. Claro, de hecho, hay idiomas que dicen que es muy difícil aprenderlo básicamente porque no tienes otros idiomas con los que relacionarlo. Claro. Por ejemplo, el euskera. El euskera dicen que es un idioma muy difícil, pero porque no se ha encontrado idioma parecido. Lo relacionaban con los vikingos de Noruega y luego lo relacionaban yo no sé con qué. Sin embargo, pues oye, pues estudiar alemán en cierta parte, pues sí, algo parecido tiene el inglés. Entonces, pues te intenta ayudar con el inglés un poco. Pues si estudias, si sabes alemán y quieres aprender Dutch, holandés, entonces sí que tiene mucho parecido. Y si sabes español, aprender italiano también eh,
te va ayudando. Pero aún así, yo creo que eso es un arma de doble filo, porque ayudarte de un idioma mucho para aprender otro, al final puede hacer que cometas errores porque apliques normas gramaticales o apliques vocabulario de un idioma que no existen en el otro. Que eso al final pasa mucho, lo que te he dicho con el francés. O sea, a mí me pasaba al principio estudiando francés que yo cogía palabras españolas y les daba un acento francés. Y yo me quedaba más ancha que larga y al final eso, claro, ¿qué pasa? Que es que son parecidos y entonces pues al final es inevitable, es por comodidad.